Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso porque hoy tenemos una bomba. Ya sabéis que aquí en el canal nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las parejas de moda, los romances inesperados, y hoy, concretamente, vamos a hablar de uno de nuestros galanes turcos favoritos, Demet Can Yaman. Sí, como lo oís. Porque parece que Cupido ha vuelto a flechar a nuestro querido Can y, ¡ay, madre mía!, preparaos porque la noticia os va a impactar. Antes de empezar a desvelar todos los detalles, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis con los cotilleos, las noticias frescas y todo lo relacionado con el mundo de las celebrities, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo porque os prometo que cada semana os traigo cositas que os van a encantar. Así que ya sabéis suscribiros y uniros a esta gran familia. Bueno, vamos al lío, ¿no? Porque sé que estáis ahí con el corazón en un puño preguntándoos quién es la afortunada que ha conquistado el corazón de Can Yaman. Y os entiendo porque Can es mucho Can. Es un hombre guapísimo, talentoso, con una personalidad arrolladora, es irresistible. Y después de su mediática relación con Diletta Leotta, todos hemos estado muy pendientes de su vida amorosa. Y aunque se le han atribuido algunos romances, ninguno se había confirmado, hasta ahora. Y es que, queridísimos, las redes sociales, como siempre, han sido las encargadas de darnos la pista definitiva. Han sido los stories de Instagram, las fotos filtradas y los comentarios de los fans más avispados los que han destapado este nuevo romance. Y creedme, la identidad de la nueva novia de Can Yaman es sorprendente. Olvidémonos por un momento de actrices turcas, presentadoras italianas, porque esta vez, el corazón de Can Yaman ha cruzado el charco. Sí, lo que oís. La nueva dueña de su corazón es una joven, española. ¡Bum! Ya lo he dicho. Española. Sé que estáis flipando tanto como yo cuando me enteré. Pero es que, a ver, ¿quién no se enamoraría de España? Y parece que Can Yaman no es la excepción. Y ahora os estaréis preguntando, ¿quién es esta misteriosa española que ha robado el corazón del galán turco? Pues bien, después de una exhaustiva investigación, hemos descubierto que se trata de una influencer. Sí, una influencer española con un perfil bastante diferente al de sus anteriores parejas. No es una figura pública de renombre internacional, pero sí que tiene una comunidad muy fiel en redes sociales. Se dedica al mundo de la moda, el lifestyle y los viajes, y su feed de Instagram es pura inspiración. Y diréis, ¿cómo se conocieron? Pues aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Parece ser que Can Yaman y esta influencer española se conocieron durante un evento benéfico en Italia. Ambos coincidieron como invitados y al parecer, la conexión fue instantánea. Según fuentes cercanas a la pareja, desde el primer momento hubo una química innegable. Intercambiaron números de teléfono y empezaron a hablar por mensaje. Y lo que empezó como una simple amistad, poco a poco fue floreciendo en algo más. Durante las últimas semanas, se les ha visto juntos en varias ocasiones. Primero en Roma, donde Can Yaman tiene su residencia. Fueron fotografiados paseando por las calles de la ciudad, cenando en restaurantes románticos y disfrutando de la dolce vita italiana. Después, la influencer española viajó a Turquía para pasar unos días con Can en su país natal. Allí visitaron algunos de los lugares más emblemáticos de Estambul y se dejaron ver en algunos eventos sociales. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, las pruebas son irrefutables. Las fotos hablan por sí solas. Se les ve muy enamorados, felices y compenetrados. Y sinceramente hacen una pareja preciosa. Pero, ¿qué opina la familia de Can Yaman sobre esta nueva relación? Pues, según hemos podido saber, la familia del actor está encantada con la influencer española. Les parece una chica muy simpática, inteligente y con una gran personalidad. Además, valoran mucho que sea una persona discreta y que no busque la fama a costa de Can. ¿Y qué opina Diletta Leotta, la ex de Can Yaman? Pues hasta el momento, la presentadora italiana no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a ella aseguran que no le ha sorprendido la noticia. Al parecer, Diletta y Can ya no mantenían ningún tipo de contacto desde su ruptura. Ahora bien, quiero aclarar una cosa que me parece importante. Y es que al final, lo que importa es que Can Yaman sea feliz.
Si él ha encontrado el amor en esta influencer española, me alegro muchísimo por él. Al final, todos merecemos encontrar a esa persona especial que nos haga sentir plenos y felices. Y si esta influencer es esa persona para Can, pues bienvenida sea. Además, me parece muy bonito que Can Yaman haya encontrado el amor en España. Como sabéis, España es un país que le encanta. Ha pasado mucho tiempo aquí, ha trabajado en proyectos españoles y siempre ha mostrado un gran cariño por nuestra cultura y nuestra gente. Así que, ¿por qué no enamorarse de una española? Y ahora, mis amores, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta nueva relación de Can Yaman? ¿Os gusta la influencer española? ¿Creéis que harán buena pareja? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me muero por saber qué pensáis. Pero antes de despedirme, quiero hacer un pequeño análisis de por qué creo que esta relación puede funcionar. En primer lugar, creo que la influencer española y Can Yaman tienen muchas cosas en común. Ambos son personas muy activas, amantes de los viajes, la moda y el lifestyle. Además, ambos tienen una gran comunidad en redes sociales y comparten un mismo lenguaje. En segundo lugar, creo que la influencer española puede aportar a Can Yaman una estabilidad emocional que quizás no ha encontrado en sus anteriores relaciones. Es una persona discreta con los pies en la tierra y que no busca la fama a costa de nadie. Esto puede ser muy importante para Can, que a menudo se ha visto envuelto en polémicas y escándalos. Y en tercer lugar, creo que el hecho de que la influencer española no sea una figura pública de renombre internacional puede ser un punto a favor. Esto puede permitirles llevar una vida más normal y alejada de los focos. Pero bueno, al final, solo el tiempo dirá si esta relación funciona o no. Lo que sí es cierto es que por ahora, se les ve muy felices y enamorados. Y eso es lo que importa. Así que, resumiendo, Can Yaman tiene nueva novia, es española, es influencer y al parecer están muy enamorados. Una noticia bomba que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado este chismecito jugoso sobre la nueva relación de Can Yaman. Si os ha gustado, no olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me encanta leer vuestros comentarios, así que dejadme vuestra opinión sobre esta noticia. ¿Qué os parece la nueva novia de Can Yaman? ¿Creéis que harán buena pareja? Contadme todo. Y recordad, mis amores, dadle like, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismecitos y cositas interesantes. Os quiero. Adiós. Pero esperad que aún hay más que contar. Porque después de soltar semejante bombazo, sé que os estaréis preguntando, ¿quién es exactamente esta influencer? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tipo de contenido crea? Queréis nombres y apellidos, y yo estoy aquí para dárselos. La influencer en cuestión se llama Ariadna Ferrer. Sí, Ariadna Ferrer. Tal vez el nombre no os suene de inmediato, pero creedme, su perfil de Instagram es un auténtico escaparate de estilo, buen gusto y positivismo. Ariadna es una joven de 28 años, originaria de Barcelona, y en su cuenta, @AriadnaFerrerStyle, comparte sus vlogs diarios, sus viajes por el mundo, sus rutinas de belleza y sus consejos para llevar una vida saludable. No es una influencer con millones de seguidores, pero sus 300.000 fieles la adoran por su autenticidad, su cercanía y su estilo personal. Ariadna no se dedica a promocionar productos sin más, selecciona cuidadosamente las marcas con las que colabora y siempre ofrece contenido de calidad. Además, es una chica muy natural, sin poses ni artificios, lo que la hace aún más atractiva para su audiencia. Pero volvamos a la historia de amor entre Ariadna y Can. Como os conté antes, se conocieron en un evento benéfico en Italia. El evento en cuestión era una gala organizada por una fundación que lucha contra el cáncer infantil. Tanto Can como Ariadna son embajadores de diversas causas solidarias, por lo que no es de extrañar que coincidieran en este evento. Según testigos presenciales, Can y Ariadna estuvieron hablando durante toda la noche. Se les veía muy cómodos y sonrientes, y la química entre ellos era evidente. Después de la gala, intercambiaron números de teléfono y empezaron a seguirse en Instagram. Durante las siguientes semanas, mantuvieron contacto por mensaje y videollamada. Hablaban de todo, de sus proyectos profesionales, de sus aficiones, de sus sueños.
Poco a poco fueron descubriendo que tenían muchas cosas en común y que se sentían muy a gusto el uno con el otro. La primera vez que se vieron a solas fue en Roma. Can invitó a Ariadna a pasar unos días en la ciudad y ella no dudó en aceptar. Durante su estancia en Roma visitaron los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Coliseo, el Foro Romano, la Fontana di Trevi y el Vaticano. También disfrutaron de la gastronomía italiana, cenando en restaurantes románticos y probando las delicias locales. Las fotos de su escapada a Roma no tardaron en aparecer en las redes sociales. Los fans de Can y Ariadna empezaron a sospechar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los comentarios y los mensajes de felicitación no se hicieron esperar. Después de Roma, Ariadna viajó a Turquía para pasar unos días con Can en su país natal. Allí conoció a la familia del actor y visitó algunos de los lugares más emblemáticos de Estambul, como la Mezquita Azul, Santa Sofía y el Gran Bazar. Durante su estancia en Turquía, Ariadna compartió varias fotos y vídeos en sus redes sociales. En una de las fotos se la veía abrazada a Can con el Bósforo de fondo. La foto, que iba acompañada de un corazón, confirmaba definitivamente el romance entre ambos. Pero no todo ha sido un camino de rosas en esta relación. La distancia y las agendas apretadas han sido un obstáculo para Can y Ariadna. Can vive en Italia y trabaja en proyectos internacionales, mientras que Ariadna reside en Barcelona y tiene compromisos profesionales en España. Sin embargo, la pareja ha sabido superar estos obstáculos gracias a la comunicación constante y al apoyo mutuo. Se esfuerzan por verse siempre que pueden y aprovechan al máximo el tiempo que pasan juntos. Además, la pareja ha tenido que lidiar con la presión mediática y el acoso de los paparazzi. Can y Ariadna son conscientes de que su relación es de interés público y tratan de llevarla con la mayor discreción posible. A pesar de todo, Can y Ariadna están muy enamorados y felices. Han encontrado el uno en el otro a su alma gemela y están dispuestos a luchar por su amor. Y ahora, mis amores, quiero saber vuestra opinión sobre Ariadna Ferrer. ¿Os gusta como pareja para Can Yaman? ¿Creéis que su relación tiene futuro? ¿Qué os parece su estilo y su contenido en redes sociales? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me muero por saber qué pensáis. Pero antes de despedirme, quiero hacer un pequeño análisis del impacto que esta relación puede tener en la carrera de Can Yaman. Como sabéis, Can es uno de los actores turcos más populares del momento. Su éxito se debe a su talento, a su carisma y a su atractivo físico. Sin embargo, la vida personal de Can también ha contribuido a su fama. Sus relaciones amorosas, sus escándalos y sus polémicas han ocupado las portadas de las revistas y los programas de televisión. En este sentido, la relación con Ariadna Ferrer puede ser un soplo de aire fresco para la imagen de Can. Ariadna es una chica discreta, con los pies en la tierra y que no busca la fama a costa de nadie. Su influencia en la vida de Can puede ser muy positiva, ayudándole a mantener un perfil más bajo y a centrarse en su carrera profesional. Además, la relación con Ariadna puede abrirle las puertas del mercado español a Can. España es un país que le encanta y donde ha trabajado en varios proyectos. Si la relación con Ariadna prospera, es probable que Can pase más tiempo en España y que participe en nuevas producciones españolas. Pero bueno, al final, solo el tiempo dirá si esta relación tiene un impacto positivo o negativo en la carrera de Can Yaman. Lo que sí es cierto es que por ahora, se les ve muy felices y enamorados. Y eso es lo que importa. Así que, resumiendo, Can Yaman tiene nueva novia, se llama Ariadna Ferrer, es española, es influencer y al parecer están muy enamorados. Una noticia bomba que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado este chismecito jugoso sobre la nueva relación de Can Yaman. Si os ha gustado, no olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me encanta leer vuestros comentarios, así que dejadme vuestra opinión sobre esta noticia. ¿Qué os parece la nueva novia de Can Yaman? ¿Creéis que harán buena pareja? Contadme todo. Y recordad, mis amores, dadle like, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismecitos y cositas interesantes. Os quiero. Adiós. Y por supuesto estaremos al tanto de cada movimiento de esta nueva parejita. Besitos.